El módulo 3 está dedicado al cumplimiento normativo y regulatorio en materia de protección de datos personales. Si en el módulo 1 veíamos la gobernanza en materia de protección de datos personales, en este módulo nos vamos a centrar específicamente en cómo la organización tiene que cumplir con la normativa en materia de protección de datos personales, cómo va a haber personas dentro de la organización que van a ayudar a la organización en ese cumplimiento, pero también cómo estas personas que tienen que aplicar esa normativa tienen que enfrentarse a diferentes conceptos y a diferentes cuestiones que se plantean en relación con dicha normativa en materia de protección de datos personales. Tiene obviamente que conocerse cuál es la función de la organización en sí misma, por qué trata datos personales, para qué trata datos personales, cómo hace uso de esos datos personales en este caso concreto, es decir, conocer el contexto de la organización en sí misma. Es importante que a este efecto veamos en primer lugar el concepto de riesgo, considerando que todo tratamiento de datos personales implica un riesgo que es tanto para la organización en sí misma, riesgo de cumplimiento, pero riesgo también para la persona física a la que se refieren esos datos personales, es decir, riesgo para los derechos y libertades de esa persona física como consecuencia del tratamiento de los datos personales en ese caso concreto. Además del riesgo, que va a ayudar a la organización también a determinar qué medidas técnicas y organizativas tendría que implementar o tendría que considerar aplicar para cumplir con la normativa en materia de protección de datos personales. Debemos atender también al propio concepto de datos personales, a la protección de datos personales desde el diseño y por defecto como principios que también ayudan a la organización a cumplir con esta materia, a los fundamentos de legitimación del tratamiento de los datos personales en ese caso concreto y, por ejemplo, el programa de cumplimiento en materia de protección de datos personales, o referido también en algunas leyes como manual de cumplimiento en materia de protección de datos personales. En concreto, en cuanto a este manual o programa de cumplimiento en materia de protección de datos personales, va a ser el que le permite también a la organización demostrar responsabilidad demostrada o responsabilidad activa, que sería la traducción del término en inglés de accountability. Pues ese programa de cumplimiento tiene que comenzar con determinar e identificar el contexto de la organización, el tratamiento de los datos personales dentro de la organización, qué datos personales recaba la organización, si hay datos especialmente protegidos o sensibles, si la organización los trata por sí misma o si recurre a un encargado de tratamiento, y las garantías también jurídicas que tiene que tener con ese encargado de tratamiento, ya sea un contrato, cláusulas contractuales o unos términos y condiciones de uso del servicio correspondiente que implique el tratamiento de los datos personales, el ejercicio de los derechos y, por supuesto, también la seguridad de la información, ya que es clave para poder garantizar el derecho a la protección de datos personales. Es decir, se trata de que veamos el contenido específico que tendría que tener en cuenta cualquier persona que tiene que cumplir la normativa, y que incluso también pues una autoridad o cualquier otra parte interesada en relación con una organización debería tener también en cuenta a la hora de analizar cualquier cuestión o realizar cualquier planteamiento. De nuevo, también en este módulo hay otros contenidos adicionales a los que puede recurrir y que están a su disposición, como bibliografía, el diccionario de datos personales o incluso realizar la prueba de evaluación o test que le va a ayudar pues, a ver los avances que está teniendo en cuanto al estudio y al análisis de las diferentes cuestiones que se plantean, y a seguir profundizando en las materias y obviamente a continuar con los demás módulos del curso.